A continuación, Nuevo Poder. Buenas, ¿qué dice la gente? Buenas tardes para... ¿Cómo va? Hay eco. Mira qué lindo. Eco. Me parece que el eco vino del 24 de marzo, viene. Ajá. Lo que pasó el 24 de marzo, ya está. Yo estoy súper feliz. Mira. Don Remigio, ahí la Enterprise, ¿cómo andás? Saludamos ahí, ¿todo bien? Ahí está Sonia, que ya en el programa 300 ya la intimé que tiene que estar acá, sentada hablando. Este creo que no es el 290. 290, no, mirá, 296. Le quedan Así que en cuatro programas. ¿Un mes? Depende de cuántos programas hagamos. No, pues en 15 días. 15 días en el 300, que lo vamos a hacer sobre la palabra nuevo poder, estoy trabajándolo. Mira. Porque la guerra de Medio Oriente demostró que nuestro nombre es verdad, que los pueblos se están empoderando con un nuevo poder, entre otras cosas, y que empezó otra época. Uh-huh. Así que, y vamos a anunciar también que en el programa 300 la idea es terminar con 400 programas este año. Ojo el parche, van a tener que laburar el Enterprise. Horas extras gratis. Hay que autoexplotarse, como dice el coreano. Uh-huh. Y al cambio de gobierno, que va a ser un gobierno nacionalista de un quilombo tremendo que se va a armar, o sea, el año que viene, tenemos que llegar con 500 programas y 1.500 horas de contenido. Es el plan, pero bueno, no nos vamos a dispersar. Le estoy diciendo bien. por dónde vamos. Hoy tenemos una carátula que tiene mucho que ver. Estuviste en la marcha, ¿no? Ahí, estuve en la marcha. Dice que te vieron ahí getoneando, sí, famoso. ¿Firmaste autógrafo? Sí, haciendo gireta. Sí. ¿Firmaste autógrafo? No. ¿Por qué no? Y por calle. Por eso. Porque, claro, sí. Bueno, sí. Yo también anduve por ahí. Sí. Y de ahí enganché. A ver, ahora vas a comentar algunas cosas. Mientras ponemos la carátula, para explicar que el programa es. Fíjense, el fin de Milei empezó el 24 de marzo. O sea, ahora voy a explicar sintéticamente. Después desarrollas. Fue un punto de inflexión. Uh-huh. Por eso elegimos en esa carátula un chico que me impactó, que iba tocando dentro de una murga, que era toda la murga con esa ropa que tienen ahí, que tiene todos los símbolos de lo que va a haber que hacer en el próximo gobierno nacional y popular. Fíjese que está un pibe joven, con lo cual es mentira esto de que los jóvenes son el problema. Eso quedó una de las demostraciones de este 24, es que es mentira, porque el 80% eran jóvenes en todo el país. Sí. ¿Se dan cuenta? Acá hay una reacción de los jóvenes, una polarización que sintetiza ese pibe, que desde luego no sé quién es. Déjamelo un cachito ahí, porque quiero ampliarle, si podés, el brazo, porque está un pibe, un hombre, con el pañuelo de las madres, que es toda una síntesis, que ya lo sabemos todo lo que implica para futuro, es el pañuelo del futuro ese, no el de las madres. Ese pañuelo que tiene el pibe ahí, y a su vez, fíjese el escudo que tiene, el del ala San Juan. Que eso significa, lo que vamos a desarrollar ahora en el programa, que el próximo gobierno tiene que hacer una estrategia completamente distinta hacia las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y los servicios de inteligencia. Lo vamos a repolitizar sobre los ejes que vamos a ir diciendo en este y en los sucesivos programas. Por eso me impactó y quise ponerlo en la carátula, porque ahí está la síntesis. Fuerzas Armadas y pañuelos del futuro. Y no es Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad, Servicio de Inteligencia y Fuerzas Armadas las vamos a repolitizar con una nueva lógica. Pero aparte de esto, ahí lo que más me impactó a mí fue la unidad de la diversidad. O sea, hay un punto de unión de diversidades que después ya sabemos que siguen sus disputas berretas. No va a solucionarse eso antes del gobierno, pero lo que sí digo, y por eso la carátula, y ahora te doy la palabra para que cuentes un poco tu experiencia, es que
lo que pasó en el 24 de marzo en todo el país, porque no fue solo acá, los cordobeses estaban impactados, nunca hubo una movilización de esas dimensiones. En Córdoba, donde gana Milei, donde gana Macri, estaban impactados. Es lo que va a pasar en el balotaje. ¿Sí? O sea, lo mismo que pasó en esa, que van todos juntos, diversidad de que después cada uno está discutiendo el puestito. Sí, sí. Ahora voy a desarrollar una teoría nueva que hizo el Observatorio de la Riqueza sobre organizaciones subjetivas y organizaciones objetivas como forma de organización popular. Pero ayer estaban todas esas organizaciones subjetivas que están buscando el lugarcito, ya sabemos toda la berretada esa electoral, porque las elecciones son un embudo de subjetividades coloniales. Inevitable, lo tenés que jugar. Ahora, y cada uno la juega para ganar su diputadito, su diputado, su concejal, su gobernador, al cohete, como oreja de sordo. Sí. Te salís debilitado en conjunto, pero como se acabó el proyecto económico de Milei, ya está extinguido, el hecho que ya esté por abajo del 34% de aprobación y 65% en contra de la sociedad, según las últimas encuestas de las últimas 4 semanas, porque se han dado vuelta las emociones que lo apoyaron. O sea, ya está demostrado que él es casta, está demostrado que la inflación no la vence destruyendo el Estado, no vence la inflación con la motosierra. Segunda emoción. Tercera emoción, vamos a la guerra. ¿Quién quiere ir a la guerra? ¿La guerra contra quién y ¿Contra para quién? qué? Bueno, por eso, te estoy diciendo las emociones Sí. que ya dicen, no, este tipo, este no lo quiero más. ¿No? ¿Cuáles son las otras emociones? La corrupción. No, yo soy son todos corruptos, está demostrado. Adorni, la hermana, la libra. La corrupción, que fue la otra gran emoción con la que ganó, también se le dio vuelta. Ahora vos sos la corrupción, vos sos la casta, vos sos la inflación, vos sos la estafa, vos sos la guerra. Esas 5 emociones, vieron que nosotros venimos diciendo que las elecciones se ganan por emociones, en el balotaje es todo contra Milei. Es así. Y esos son todos los que estaban en la plaza, porque estaban de los radicales, que son unos hijos de puta. De todo. Estaba todo junto. El bueno, sociales, ¿viste? No faltó nadie. Nada, pero todo el mundo, no, loco, la memoria no. Vos me respetás la memoria de los 30.000. Basta con esta mentira de que eso me querés. Fíjate que ya tuvieron que recular en el discurso. Bueno. Pero lo importante que quiero decir, y ahora es esto, por eso la carátula. Fue el principio del fin. ¿Sí? Porque eso que pasó es lo que va a pasar. El balotaje va a ser 25 para Milei y 75 para sacarlo. Y faltan 18 meses nada más, ¿eh? Faltan 18 meses. Entonces vamos a ir viendo, vamos a hacer en el programa algunos videos para que vean lo que hay que empezar a trabajar. Ya saben, como siempre, nosotros decimos, ganamos con el 25 y al día siguiente tenemos que estar tomando el Banco Central. Tenemos 18 meses para organizar ese equipo de toma del Banco Central. Porque esa dispersión de subjetividades no va a ser síntesis política de programa ninguno. Sabemos que no lo va a hacer. Entonces, la objetividad se va a expresar al día siguiente en la toma del Banco Central y en la política esta que decimos hacia la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, de lo que y los servicios secretos, de nuestra versión, que la vamos a anticipar acá, de lo que ellos piden, memoria completa. Estamos de acuerdo en que hay que hacer la memoria completa, pero la memoria completa no pasa por las pelotudeces que dice la Villarroel y el gobierno. La memoria completa pasa por la responsabilidad internacional del Plan Cóndor, que manejó las Fuerzas Armadas, manejó la división, manejó las acciones paramilitares y demás. Esa es la memoria completa que vamos a construir en el próximo gobierno nacional y popular. Hice la síntesis y después le voy a decir acá desde cuándo fue la derrota. La derrota las Fuerzas Armadas no la produjo ni la subversión, que ellos decían no, por culpa de que hicieron esto y lo otro, eso es una pelotudez absoluta, ni tampoco la produjo el tema de los derechos humanos, y acá voy a decir cuáles son, en el programa, las causas de la derrota de las Fuerzas Armadas, que fueron en democracia, ¿sí? Y empezaron antes, empezaron en la dictadura y siguieron en la democracia, y eso es lo que tenemos que transformar en memoria completa. Pero bueno, te paso un poco la palabra de tu experiencia de la marcha. De la movilización, sí. Antes que nada, es una buena tarde para santificar a la hermana terciaria franciscana, exacto, María Eva Duarte de Perón. Piden milagros. Yo creo que el milagro que hizo fue la fundación.
todo el trabajo ese de la fundación tendría que ser tomado como un milagro político. Pero bueno, volviendo a lo que vos me pedís, o yendo a lo que vos me pedís, la movilización. Bueno, una movilización muy nutrida, muchísimas personas. Estoy hablando del 24, estuve en la de, ¿cómo se llama? En la de Montserrat, la marcha de las antorchas de Montserrat, gracias Alberto. En las dos, mucha gente, tranquilo, en paz, manifestando que no hay cosas que no se tocan, ¿sí? Muchos, no solamente vos estabas con alegría y contento, sino un vecino mío que estaba con una bronca bárbara, fue a la movilización, volvió de la movilización, salió muy contento, no entiende muy bien el tema de, bueno, por qué gana o por qué ganó, sí, pero bien, en líneas generales, todo en paz. Fui con Herme, ¿sí? Le gustó, y en un momento, sí, un problema de organización, estaba el cabildo vallado, le metieron un auto y sobre la avenida, ¿cómo se llama? La avenida Roque Sáenz Peña, creo que es la avenida sur. Sí, había un auto y se hizo un embotellamiento, pasamos lo más bien, lo zafamos. La verdad que mucha alegría. Bien. Me parece mucha alegría, ¿sí? Mucho entusiasmo y salimos todos entusiasmados. Así que, bien. Yo me animaría a decir que por ahí antes de los 18 meses. Ojalá. Sí, Mirá, sí, hay que echarlo. Nosotros hay un cuadrito ahí que hicimos, está a mano alzada, después lo vamos a sistematizar. Para nosotros, para mí, y para muchos de los que uno va leyendo, se da cuenta que algo pasó distinto. El propio gobierno empezó a recular con su política de negacionismo, porque se dio cuenta que algo pasó, pero más allá de la cuestión específica de los seres humanos, está pasando otra cosa, que se le cayó el programa, no tiene más programa, se le va a caer Trump, entonces hay que ver si vuelve a aparecer un cheque Salvador, igual ya va a ser tarde. No alcanza el cheque Salvador que le hizo ganar las elecciones hace 4 meses en el balotaje. No le cree nadie. Te vas porque viniste a destruirnos. Así de sencillo, va a ser la emoción masiva del pueblo, como cuando fue que eran todos contra Menem. Sí. En 80-20 contra Menem, bueno, esto termina igual. Ahora, ¿por qué pongo un punto ahí, el asunto del punto de inflexión? Nosotros hicimos un gráfico para hacer un nuevo paradigma de interpretación de la historia política que va a hacer falta para el nuevo gobierno. Todas estas son ideas para el nuevo gobierno, ¿no? Las voy a anunciar, después va a haber que desarrollarlas a fondo, en síntesis, pero si tenemos el gráfico ahí, está en la... a ver en qué... ¿Lo tenés? ¿Lo encontraste? ¿Para ponerlo? Yo acá lo tengo. Son dos... No, ese no. Ese no es. Ese es el del multiimperialismo, que es para el otro programa. Es el que dice tabla de los hechos históricos de triunfos imperiales contra la oligarquía. Porque lo que va a haber que recuperar, ese es el gráfico. El concepto es el siguiente. Muy bien todos los desaparecidos, pero acá están desaparecidas también las categorías de interpretación por la cual resistieron y lucharon los desaparecidos. Porque los derechos humanos, en sus limitaciones, hacen una hincapié en los métodos, en las barbaridades, en recuperar los cuerpos. Pero acá hay algo peor para la sociedad argentina que los cuerpos, que fue la pérdida de categorías. O sea, la Argentina dejó de hablar de que el problema es la oligarquía. En Estados Unidos está todo el espectro anti-Trump hablando de la oligarquía en Estados Unidos. Sanders, por ejemplo, el senador judío hablando socialista contra la oligarquía, que es el problema de la nación. El demócrata que es cristiano de Texas también planteando que es el abajo y el arriba y el problema son los ricos y los pobres y la oligarquía dentro de Estados Unidos. Y en Argentina no hablamos de la oligarquía.
¿Cuál es el problema? Hablamos de círculo rojo, pelotudeces de esas que no existen como categoría, cuando históricamente la oligarquía fue el instrumento de dominación colonial. No se habla ni de colonia y nación, de la contradicción principal, y no se habla de oligarquía. Esas son las grandes, así como hicimos un libro, El gran desaparecido del siglo XXI, el general Perón. Sí. Bueno, ahora lo ampliamos a las dos categorías que va a haber que incorporar como eje central de las políticas para el nuevo gobierno que va a surgir el año que viene, que es: el enemigo es la oligarquía, porque con la oligarquía no tenés nada que negociar, la tenés que destruir, que destruir. Acá ya no es una pelotudez de burguesía nacional, la oligarquía es una herramienta del poder colonial dentro de la Argentina, en sus formas económicas, en sus formas mediáticas, en sus formas, y ahora vamos a ver cómo se fue juntando, en sus formas judiciales. Entonces, todo eso lo tenés que destruir. Entonces, el enemigo es la oligarquía, y hemos perdido esa categoría. En la democracia se dejó de hablar de democracia, de oligarquía, y se transformó en una democracia oligárquica y colonial. Y la oposición dejó de hablar de eso. ¿Por qué? Porque los tipos lograron cooptar al radicalismo y al peronismo, ni hablar al movimiento obrero. Y eso va a haber que generar una nueva situación a partir del próximo gobierno, pero yo creo que ya empezó esa nueva situación a partir de ayer. Porque el pueblo le pasó por arriba a las identidades coloniales, a los gremios coloniales, no le dan más 5 de bola, no existe nadie, no existe la CGT, la CTA, nada. ¿Por qué? Porque no plantean la contradicción principal histórica, que es imperio-nación, y que el enemigo es la oligarquía. Mientras, cuando vos le planteás, acá el pueblo ayer se unió, ¿por qué? Porque había un enemigo claro. Claro. El histórico que expresa este gobierno. Este gobierno es la oligarquía. Es tan oligarca como Videla. No hay diferencia entre Videla y la Villarreal. No hay ninguna diferencia. No hay diferencia entre Caputo y Martínez de Oz. Y el pueblo ya lo ve. Ahora, la dirigencia no lo dice. La dirigencia, los que están en los cargos burocráticos políticos, que dirigen no dirigen nada. Ayer pensaba que el juicio y castigo tiene que llegar a Martínez de Oz y sus secuaces, más allá de que esté muerto. Sí, pero hay que ir afuera. Ese es el otro problema. El enemigo está afuera, no acá. Porque sigue siendo... Martínez ya se murió y está resucitado en Caputo. Por eso. Pero el enemigo es el exterior. Hay otro problema que nos han hecho hacer en democracia, que es todo es interior. Todas las luchas son internas. El peronismo, sí, discute una por acá, con esta idea, con el otro, cuando los títeres que están manejando el peronismo están desde afuera. Entonces el enemigo está afuera. La dictadura, el Plan Cóndor, no fue una discusión entre militares de Latinoamérica, fue un diseño de Kissinger y de Estados Unidos en el marco de toda una estrategia. Entonces, o rompemos ese techo, que es lo que rompe Cristina, y entonces seguimos viendo lo que pasó hace 50 años atrás como un problema de que la oligarquía, de que Martínez de Oz y Videla y los grupos... pará, papá, todos estos estaban habilitados de afuera, no se habló, estuvo ausente por completo de la línea política de los 50 años, que el que diseñó el golpe fue Estados Unidos. Y acá se dice golpe cívico-militar. Y otros que se quieren hacer los maduros y dicen golpe cívico-eclesial-militar. Y ninguno se anima a ir al principal. Esto fue un golpe internacional que utilizó esos sectores de la oligarquía, ninguna duda. Pero empecemos a decir lo primero. Lo primero es que fue un golpe internacional que ya se venía dando en toda América Latina y faltaba la Argentina nada más. No se habla de eso. Es increíble cómo los tipos logran, porque tienen sus cuadros infiltrados, así como tenían infiltrado a Astiz, tienen infiltrados sus cuadros también dentro de los organismos de derechos humanos que ponen un techo a que no se acuse a nivel internacional quiénes son los responsables de los 30.000 desaparecidos. Pero el pueblo lo sabe, porque nunca se habló más a nivel de base que del Plan Cóndor. Por ejemplo, el otro día, en uno de los reportajes, un tipo fue con un micrófono ahí del turro de Feynman, y un notero de él, y el pibe se puso a hablar del Plan Cóndor, y el otro lo cortó. O sea, el pueblo tiene noción del Plan Cóndor y la responsabilidad internacional. Los dirigentes políticos, entre comillas, dirigentes, no lo asumen y los medios de comunicación lo censuran. Pero el pueblo lo viene caminando cada vez más. Porque la guerra de Irán y el ataque a Cuba reinstalaron ese tema. La gente ya está preparada para darse cuenta de que el Plan Cóndor sigue a nivel internacional y que el lawfare es parte de ese Plan Cóndor en versión actual. Entonces, no dispersemos, no dejen que nos dispersen
en energías secundarias sobre lo que pasó hace 50 años. Vamos a lo que sigue pasando hoy, porque son los mismos actores, los mismos objetivos imperiales, los mismos objetivos coloniales. Y lo interesante es que en esta secuencia, después lo voy a hacer en otro programa largo, porque si no acá no nos va a dar el tiempo, nosotros caracterizamos desde 1973, cuando gana el general, una secuencia de hechos donde acumuló poder el pueblo y acumuló poder el imperio. Acumuló poder el pueblo, desacumulaste vos y acumuló poder el imperio. Así hay, que nos da un balance de que en 50 años de guerra, de la cual el genocidio de la dictadura militar fue una parte de la guerra, pero después la guerra siguió con la deuda externa, que es un instrumento de guerra, porque las guerras son para colonizar, no son para, viste, ni las cruzadas eran por razones religiosas, eran razones económicas. Entonces la deuda externa fue parte de la guerra de fuga de capitales fue parte de la guerra de subsidios fue parte de la guerra, el lawfare es parte de la guerra, lo reconocen ellos, hicimos periodismo de guerra, te lo dicen hasta ellos mismos, aparte de lo que siempre decía Francisco, ¿no? Pero en esos 42 años hubo 8 años de acumulación política del pueblo y 42 años de acumulación política del poder colonial. Esa es la correlación de fuerza que tenemos. Ajá. No voy a dar acá detalles porque si no se nos va a ir el programa con esto, vamos a hacer después un programa especial. Y cuando escribí este cuadro, el último punto de acumulación de poder político, que duró un mes, fue en julio del 2018, cuando Cristina hace el acuerdo con De la Sota para ganar la mayoría institucional en las dos cámaras y poder revertir el poder colonial que había montado Macri. Ese fue el último intento de poder real, de acumulación de poder nacional, que hubiese ganado las elecciones con el 65%, como hemos demostrado ya en otros programas. Fue el último intento, pero duró un mes, porque enseguida te lo mataron a De la Sota. Te lo asesinaron con un simulacro de accidente como el de Angelelli. Desde ahí en adelante, de 2018, todo es acumulación de poder político. Aunque haya ganado quien haya ganado. No me interesa si ganó Macri, si ganó Alberto ganó. El pueblo no ganó. La nación no ganó. Desacumulaste poder político. Porque el último intento fue ese. Después hubo otro intento chiquitito cuando iba a ser candidata Cristina y duró una semana. Le hicieron el atentado para matar, le dijeron, si sos candidata te matamos. ¿Tá? Así funciona la dinámica. Entonces, yo decía, bueno, ¿cuál será el punto? O sea, desde 2018 hasta hoy estamos 8 años, donde ellos acumulan poder político y vos desacumulás poder político, como nación y socialmente. Yo creo que el 24 de marzo fue el punto de inflexión de eso. Me animo a decir de eso. El 24 de marzo significó esta masividad, ha significado que se acabó esto que dijimos, se acabaron las emociones que manejaba con los trolls, se acabó, hay una bronca de juvenil que dispara todo, hay una bronca de los jubilados que lo votaron a él, hay una bronca, todo el mundo está con odio hacia Milei. Empieza una ola de odio que se manifestó, que estuvo atrás, aunque estuvo con alegría, como vos decís, el sentimiento es andate, y como vos decís, si se puede ir antes mejor. Claro. ¿No? Estaría todo el mundo muy contento. Sí. Y si no estuviera Bullrich metiendo miedo en las calles, ya estaría fuera. Porque el pueblo estaría en la calle rompiendo todo. Lo único que contiene a Milei hoy es el miedo. ¿El fantasma de Bullrich? El fantasma de Bullrich. No hay otra razón por la cual el pueblo. Porque ayer se demostró, cuando vos ponés 3 millones de personas, 4 millones de personas en todo el país, desapareció la policía. No había un policía en ningún lado. Por un problema de correlación de fuerzas. Claro. Vos hacés una marcha de 10 millones de argentinos para que renuncie. Vamos a ver qué pasa. Un día, vamos todo lo mismo que fuimos por los 24 de hace 50 años, vamos hoy, el 9 de julio, a una marcha para que renuncie, por ejemplo. Está buena esa. Sí, y eso es lo que no hace la dirigencia. Está bueno. Porque tienen miedo, un pánico. Claro, porque hay de que volver. hacerse cargo. Y después hay que hacerse cargo. Claro, pero vos pensás que no van 10 millones de tipos después de lo de ayer, en lugar de dejar, ellos ahora te la van a planchar. Te la van a diluirlo. Sí, va a todo lo que pueda. En lugar de ir para adelante, decir, bueno, ayer pusimos esto, ahora vamos el 9 de julio para la renuncia de Milei. 10 millones de argentinos en la calle, que son los que lo quieren que se vaya, no tengo ninguna duda. ¿Y qué pasa? Bueno, ojalá pase.
Entonces, pero pase o no pase, es un punto de inflexión lo de ayer, por la masividad y por la cuestión de esto del símbolo, volví a ponerlo, porque yo le doy mucho, aunque te parezca, el pueblo argentino está olvidado del Lara San Juan, pero el Lara San Juan era un sentimiento, acordate, nacional, uniforme, y hay que recuperarlo, porque los hijos de puta, porque el Lara San Juan fue una operación de la OTAN para que la Argentina deje de tener submarinos. Fue un atentado, y nosotros acá hicimos reportajes, hay varios programas, a hermanos de sobrevivientes del Lara San Juan, hicimos varios, y donde nos dijeron, no logramos que la jueza tenga plata para hacer cumplir la orden que todavía sigue sin cumplirse, que fue ir con una sonda, entrar al San Juan, filmar, fotografiar y demás para ver cuál fue la causa real, si fue un torpedo externo o una explosión interna, que fue la mentira que armaron para ocultar el asunto, que habían explotado las baterías y qué sé yo. Pero esa sonda que era meter, que son todas hipótesis, sí, explotó. ¿Y qué prueba tiene de que explotó? ¿Alguien se metió dentro de la San Juan? No. Hay una orden judicial. ¿Cuánto hace que fue lo de la San Juan? ¿5 años? 5, sí. No sé. Sí, hace sí, 5 años más. que hay una orden judicial Y nadie le da que pelota. no se cumple, que es una pelotudez, porque es bajar con una camarita. ¿Viste qué lindo eso que ahora va el Sí. CONICET y te muestran el cangrejito, Sí. te muestran el caracolito pelotudeando, la Sí. estrella de mar Sí. que no sé qué hace, la plantita, qué sé yo, toda esa pelotudez, todo eso, todo chocho. Ahora, hace 5 años Que con que la ese mismo justicia equipo, ordenó que entrara una sonda robot, dentro sí. del gas a fotografiar y no se hace, porque no hay plata. Eso prueba más todavía, es como los sorteos de los juzgados, Claro. ¿viste? Por las probabilidades. Sí, sí, ¿Por qué no lo sí. haces? Por falta de plata, no me jodas. Porque bajás con una camarita, si bajás a pelotudear ahí para que todo el mundo esté contento viendo el Fondo de Mar Argentino, me parece muy bien, eso, pero Está todo bien. Sí, quiere decir que sale 2 pesos. Le decís al barquito ese, che, anda un poquito más allá, andate un poquito más allá, Y hacerme el y ya que favor. andás por ahí, ¿viste? Haceme el favor y metete dentro del submarino. Claro. ¿Y por qué no lo haces? Pero aparte creo que... Eso tendría 48 millones de audiencia, ¿eh? Una sonda entrando adentro del Lara San Juan tendría 48 millones de audiencia, no los que tuvo. Bueno, pero ¿por qué hago hincapié en esto? Y acá voy al tema de que las 2 estrategias centrales para cuando el pueblo en aluvión lo barra, 75 a 25 dentro de 18 meses, o como decís, ojalá antes, Ojalá, menos daño. y al día siguiente nos metamos a llevar adelante una estrategia que financiera y comunicacional, porque el otro día en la reunión con los jubilados surgió la ampliación, los jubilados nos decían, el lunes tenemos una reunión, Banco Central, Banco Nación, dije yo, y había un compañero del sindicato del Correo argentino que dijo, y las 4.500 sucursales Del correo. del Correo, que es estatal, se tienen que poner a las órdenes de ese plan que vos decís. Me pareció excelente, o sea, ahí tenés una estructura, tenés Banco Central, 650 sucursales del Banco Nación y 4.500 sucursales serían sucursales de la soberanía argentina. 5.150. Sí, pero esas 4.500 tendrían una estrategia que yo lo estuve pensando de comunicación directa con el pueblo. Sí. Porque están en todo y tienen los camiones, los carteros, todo Tiene eso toda la dispuesto a logística. disputarle la comunicación al poder monopólico extranjero. Déjalo ahí. Y que el pueblo se autoorganice, eso es organización objetiva, ¿se dan cuenta? No subjetiva. La televisión es subjetiva, aparecen siempre los mismos estúpidos hablando, la misma caripela que a ellos les conviene. Ahora vos tenés que ir a una organización objetiva que es el pueblo comunicándose cara a cara a través del Correo Argentino y de toda una estrategia de comunicación nacional nacida del Banco Central, Banco Nación, Correo Argentino. Eso al día siguiente del triunfo después del balotaje. Pero voy a algo más fuerte, que es el concepto de memoria completa que vamos a impulsar nosotros, que es la repolitización de las Fuerzas Armadas,
de la Fuerza de Seguridad. La Fuerza de Seguridad son Gendarmería, Prefectura, Policías Policía Federal, Policía provinciales y los servicios de inteligencia, que hasta ahora estuvieron todos bajo control colonial. Desde que murió Perón, en el año 74, todas esas estructuras estuvieron bajo control ideológico de la doctrina de seguridad nacional, el Plan Cóndor, la infiltración, porque se dieron toda una política de infiltración a favor de los intereses coloniales. No hace falta poner un montón de ejemplos, pero empezar con Astiz dentro de las madres, hasta acciones guerrilleras, como fue la del copamiento de Motechingolo, donde estaba el ejército estimulando que se copara el copamiento, y después salió claro que tenían todo el entorno de Santucho estaba infiltrado por tipo del ejército, y que estimularon el copamiento de Chingolo para favorecer el golpe. Entonces, esa política de infiltración, pero es un elemento, no es el principal. La política de infiltración, pero hay que revertirla, desnudarla, visibilizarla ante la sociedad. Señores, ustedes hace 50 años que vienen actuando en contra de los intereses de la nación. Eso hay que revertirlo. Ahora, le voy a decir algo novedoso sobre esa memoria completa que vamos... Porque que no haya memoria completa no es responsabilidad solamente de la Fuerza Armada, es también de la clase política. O sea, yo no puedo responsabilizar a las Fuerzas Armadas que no se hayan autocriticado de, como decía Martínez de Oz. Martínez de Oz, vos lo dijiste recién, decía, el programa económico no es mío, es el que de las Fuerzas Armadas. Claro. Lo decía públicamente. Y las Fuerzas Armadas decían, sí, este es nuestro plan económico. Y no hubo una sola autocrítica de las Fuerzas Armadas. Sí, Balsa se criticó un poquito de las barbaridades de los derechos humanos, pero no hubo una autocrítica de memoria completa como sería esa. La memoria completa significa que las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y los servicios de inteligencia se autocritiquen de haber tenido un rol de endeudamiento externo de la Argentina, de fuga de capitales, de privatizaciones, porque dejaron que les privaticen todas las empresas de defensa, y ahora van a ver algo muy interesante. No solamente eso, sino que también apoyaron la privatización de las empresas privadas estratégicas que hubiesen dado a la Fuerza de Seguridad Argentina una fuerza que estaba, ¿saben quién? 1000 años adelante de la fuerza que tiene hoy Irán. Y ahora lo van a ver. ¿Sabe con qué empresa? Por eso lo digo, FAT Electrónica. FAT Electrónica era más competitiva que Japón. Y cuando Irán lo que fabricaba era honderas. ¿Sí? Y el dueño de FAT era Helvar. Y el dueño de FAT Electrónica era Helvar. Y la dictadura lo persiguió, le sacó la identidad, le sacó la identidad nacional y lo hizo ir al exterior y mató a su gente al entorno, mató a Greiber, mató a varios. Y FAT Electrónica desapareció. Y hoy somos la pavada que se hace en Tierra del Fuego. Eso es una armaduría. Y ahora vamos a poner un video sobre FAT Electrónica, sobre lo que era. Pero les quiero explicar. Eso fue error de las Fuerzas Armadas. Destruir, no construir su propio desarrollo tecnológico electrónico y destruir el único desarrollo tecnológico electrónico. ¿Por qué? Porque era peronista. Porque Helvar era peronista. Revolucionario, de izquierda, amigo de esto, lo que quiera, no importa. Pero estaba haciendo patria. Le ganaba a Japón. Y ahora lo van a escuchar. Y lo destruyeron las Fuerzas Armadas. Y yo no escuché ninguna autocrítica a las Fuerzas Armadas, porque tampoco la hizo la clase política que vino en democracia. La clase política que vino en democracia no solamente ratificó la deuda que habían contraído con sangre los militares, sino que encima la aumentó. Porque es una democracia colonial. Entonces no es con responsabilidad solo. Acá la memoria completa va con la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, los servicios de inteligencia y la clase política. Porque el jefe, el presidente, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, en la democracia es el presidente de la nación. Entonces, si las Fuerzas Armadas no se hicieron esa autocrítica, no es culpa de los milicos. Entonces, la memoria completa va para todos.
Si no queremos volver a fracasar. Si queremos volver a fracasar, sigamos haciendo la pelotudez de Milei, de Macri, de Fernández. Pongamos el problema adentro. Claro, pongamos el problema adentro. Está afuera y... Claro. Entonces, esa memoria completa tuvo 2 pasos. Fíjense ustedes, escuchen esto, que es impresionante cuando uno lo investiga. Las Fuerzas Armadas destruyeron su industria estratégica, que era la electrónica, tal como quedó demostrado. La discusión no era hacer balita de revólver 38 y pólvora en la fábrica militar de Río Tercero. Esos son pelotudeces. Quedó que lo dirán, lo está demostrando, ¿no? Y ahí tienen un ejercicio de organización objetiva, donde es lo colectivo, es una organización colectiva, no es subjetiva. Le pueden matar una ayatola, 2 ayatolas, esto y el otro, y los tipos siguen ganando la guerra. Creo que esa experiencia del triunfo de la guerra de Irán, y lo mismo el de Cuba, tiene que ser el eje de que acá no hay construcción de subjetividad, esta pelotudez, sí, estoy con este, estoy con el otro, estoy con Nacho, estoy con Cristina, estoy con aquel, como si estar atrás de un tipo sirviera para algo. No hay nada más funcional al poder colonial que estar atrás de una persona y no de una organización. Lo dirán, lo acaba de demostrar. ¿Sí? La organización objetiva. Las organizaciones subjetivas, ya le digo, las elecciones son un embudo de subjetividades coloniales, absolutamente inoperantes para los intereses nacionales y sociales. Hay que hacerlas, pero al día siguiente hay que construir el poder colectivo, la organización objetiva, que el único lugar donde se puede construir es con eso que le dije, le acabo de decir. Banco Central, Banco Nación y Correo Argentino. Es la única organización política que va a poder en un nuevo gobierno salir de esta decadencia y recuperar la soberanía y la justicia social y la paz en Argentina. Porque si no vamos a un quilombo de guerra acá, otra vez, que va a ser un despelote. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? A que el otro error no, política, y van a decir, y que también fue de la democracia, porque no lo aprovechó, así como destruyeron sus fuentes de poder militar, que el electrónico es el principal, es evidente, ni aviones puede tener sin poder electrónico. El otro fue que se asociaron las Fuerzas Armadas a la estrategia comunicacional del imperio. ¿Saben a través de qué? ¿Que está olvidado? Papel prensa. Ahora vamos a ver también un video de la historia de papel prensa. Porque papel prensa todo el mundo dice, sí, se quedó Clarín, la compró Clarín, la dictadura la compró Clarín. Y la realidad, que está olvidada, es que fueron 3 los diarios que compraron las acciones de papel prensa. Clarín, La Nación y La Razón. Y La Razón era el diario de las Fuerzas Armadas. Está demostrado por todos lados, tenía acciones y demás. O sea que los 3 se asociaron. O sea, el Ejército, las Fuerzas Armadas, a través de La Razón, se asociaron con el diario del Estado de Israel y de Estados Unidos, como es Clarín, desde que murió Noble, para tener el monopolio de papel prensa, para lo cual asesinaron también a Greiber, que era el dueño del 75% de las acciones. Entonces le afanaron las acciones y se las dieron a estos 3. Y desde ahí fundieron a todos los diarios del país. O sea, que las Fuerzas Armadas fueron cómplices del poder, de la concentración del poder monopólico comunicacional en manos extranjeras de la Argentina, a través de su participación en La Razón en la compra de papel prensa. Después, Clarín se morfó hasta La Razón, se morfaron entre ellos. Sí. Había un sindicato de acciones, está todo legalizado esto, un sindicato de acciones entre las Fuerzas Armadas y Clarín y La Nación, que las acciones no se las podían vender a ningún otro diario, o sea, no podía entrar nadie, no podía entrar Crónica, lo terminaron fundiendo, claro. No podía entrar Ámbito Financiero, no podía entrar Diario Popular, no podía entrar nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense los 2 grandes errores de asociación de las Fuerzas Armadas con el poder colonial en la Argentina, en materia de electrónica y en materia de comunicación. No es Clarín el problema, solo. Clarín siempre fue un elemento internacional. De hecho, Clarín le hizo la guerra al Perón en el 73 a muerte y a Helvar. ¿Por qué? Porque era el desarrollismo colonialista y no querían el proyecto de liberación de Perón y Helvar. La línea de Clarín ya en el 73 fue antiperonista.
¿Saben quién era el abogado de Clarín? Sofovich. Está todo dicho, ¿no? El hermano de Sofovich. Bueno. Entonces, eso también va a haber que encararlo, porque esas son las causas que llevaron a la derrota de las Fuerzas Armadas en la Argentina. No la guerrilla. Son pelotudeces lo de la guerrilla al lado de esto. Pelotudeces. Mucho menos la guerrilla montonera, digamos. La otra era incompatible. Pero la guerrilla montonera buscaba una alianza con las Fuerzas Armadas. De hecho, Greiber era su representante. O sea, Montoneros era dueño de Papel Prensa. Tenía el 75% de las sesiones Greiber, junto con Helvar. Y los dos se llevaban culo y calzón con toda la condición de Montoneros, de sabido público. Contra ese poder de comunicación alternativo que estaba construyendo la burguesía nacional, con la guerrilla, con los sindicatos, qué sé yo, diciendo, bueno, cuando caiga el gobierno, nosotros, cuando termine la dictadura, nosotros somos los dueños del papel. Eso iba a ser, ese era el diseño nacional. Y esto lo destruyeron. No, lo podrían haber destruido, pero no dárselo al poder extranjero como se lo dieron a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto también forma parte de la memoria completa. Y va a haber que plantearlo. Tenemos los argumentos del fiscal Molina de que es nula, de nulidad absoluta, toda la transferencia de acciones que hizo la dictadura militar a los tres diarios. Nulo, de nulidad absoluta. Entonces, al día siguiente, así como está lo del Banco Central, decreto presidencial de nulidad absoluta de la transferencia de acciones y venga al Estado Papel Prensa. Y con eso en el Estado llenamos de libros y de diarios ese canal de distribución que le estamos diciendo de las 4.500 sucursales del correo. ¿Está claro la estrategia? Uh-huh. Para eso vamos a hacer estos programas de llegar a 300 ahora, 400 a fin de año y 500 al momento de la toma del nuevo gobierno. No, del gobierno. Del gobierno. Para tomar el poder hay que hacer estas dos cosas. Bien. ¿Te das cuenta? Entonces, Uh-huh. Y les doy otro dato. Hubo una nota muy interesante, creo que la tenés por ahí, de que salió en página 12, sobre los guionistas de Videla y Martínez de Oz, que era la empresa de relaciones internacionales que contrató la dictadura para hacer frente a toda la denuncia internacional, en la cual Montoneros tenía un gran protagonismo, contra la dictadura en el mundo. O sea, ustedes no lo vieron, creo que ahí está la figurita, ustedes son jóvenes, los argentinos somos derechos humanos, andaban todos los coches con esa calcomanía puesta atrás. Eso fue parte de Martínez de Oz y Walter Klein contrataron a esta empresa, ahí lo tienen la nota, búsquenla y léanla, déjala un poquitito. Contrataron a esta empresa, que era de un señor que era la principal empresa de relaciones internacionales en el mundo, o sea, de estas que hacen relaciones públicas, de estos que limpian lo que tienen que limpiar, o sea, te hacen campaña de prensa para decirte que el blanco es negro y que el negro es colorado, lo que haga falta. Bueno, ellos lo compraron para blanquear a la dictadura en el mundo, ¿sí? Y esta nota ahí lo está reflejado. Lo que quiero decir es lo siguiente: me puse a investigar el dueño, quién era, eran dos. Burson, que fue declarado el principal hombre de relaciones públicas en el mundo en el siglo XX, era un ingeniero militar israelí que fue el que limpió de minas la playa de Normandía para el desembarco del día D en la Segunda Guerra Mundial. Ese era el dueño principal. Claro, si cumpliste esos servicios, Claro. ¿cómo no vas a tener las relaciones públicas en todo el mundo? Y bueno, eso me parece que es interesante para ver que tienen una dimensión. Y acá vamos a ir ahora para ir terminando y dejarlos escuchando la necesidad de nuestra política de memoria completa totalmente nueva, que implica los juicios internacionales, implica el juicio de post-mortem a Kissinger, por ejemplo,
que se puede hacer. O el juicio de la verdad a los responsables internacionales, se puede hacer. Sí, sí. Lo que vos dijiste es correcto, pero no solamente sobre los cadetes de acá, internos, sí. lo de afuera. Sí, sí. Vamos a poner un texto acá, hay un videito ahí de las madres con música de la famosa canción de Charlie, Los dinosaurios van a desaparecer. Lamentablemente, la realidad es que no desaparecieron, mutaron. ¿Ve? Porque Milei es una mutación de Videla. Y Caputo es una mutación de Martínez Dios. Entonces, esa canción hay que volver, hay que hacer nuevas, convocamos. Vamos a escuchar este video muy lindo que hay, muy emocionante. A ver, ¿lo tenemos ahí? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Embarazada. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos 4 todos, veces. no los queremos a uno, a Para mi hijo. saber Yo quiero a dónde estaban todos los mis hijos de hijos. todas las mujeres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, La lista. Esperen un momentito. La lista. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bueno, ahí lo tienes, es un documental real. En pleno 78 las madres aprovecharon que estaban los periodistas extranjeros para escuchar eso que ustedes, esa denuncia que hicieron cuando recién empezaba. Claro, ya habían sido secuestradas Azucena y las fundadoras, pero ahí las tienen a la objetividad, a la organización objetiva, no subjetiva, colectiva, generando todo ese hecho. Y bueno, después viene la canción de Charlie, que hay que actualizar, porque la realidad es que algo hicimos mal para que mutaran. Algo hicimos mal. Lo que estamos planteando nosotros es que esta estrategia inmediata, porque no es que ellos porque pierdan las elecciones se retiran. No, de ninguna manera. Hay que salir a destruirlos al día siguiente, sin formalidades republicanas, burguesas, coloniales, con formalidades republicanas revolucionarias. Si no queremos volver a fracasar, si no quiere ser otro Alberto, el próximo que venga, no me interesa quién carajo sea, porque eso yo creo que quedó expresado claramente en la movilización esta del 24. Entonces, la verdad que yo quiero ahora, no sé cómo armarlo. Tenemos ahí bueno, eso sigue siendo el video, atrás está suavemente el tema de Charlie, que no lo ponemos porque es conocido y aparte porque por ahí, por los derechos te lo bajan. Claro. Bueno, eso está acompañando ahí toda la... Bueno, de hecho, abajo, si corren el cartelito, está escrita la letra. Ahí creo que estaba subtitulado el tema de Charlie. Pero bueno, pasemos entonces ahora a ver estos videos, donde vamos a poner primero qué era FATE, para que vea lo que destruyeron, qué era papel prensa,
Para que vean, en esa secuencia. Lo que se afanaron. Para empezar, la memoria completa. ¿Qué fue el error de las Fuerzas Armadas en dictadura y cuál fue el error de la clase dirigente en democracia? ¿Sí? Y después de esos dos, vamos a ver qué significa, cómo se hace hoy un chip en el mundo. La Argentina, FATE, aquella FATE que destruyeron en el 76, estaría haciendo esto que ustedes ven acá, en este tercer video. Y después, no sé, poner, a ver, esa es la historia. Y para adelante, los dejamos con el video de lo que hay que hacer con el Banco Central. Que hicimos hace 8 años atrás con el Centro de Producción Audiovisual de Quilmes, donde firmamos en la Plaza de Mayo la propuesta al nuevo gobierno, la misma que hacemos hoy, pero hoy está más potenciada todavía. Así que ahí tienen 4 videos de debate político. En el marco de esto que acabamos de decir. Memoria completa y nacionalización del Banco Central y de las comunicaciones, dejándoles a ellos los monopolios. Quédense ustedes con eso. Nosotros te lo vamos a disputar con la organización popular. Vamos Así a combatirlo con otras herramientas. Con el pueblo organizado. Claro. Con el pueblo organizado. Sí. Nada más. No. Con todos los carteros, con todo lo que quieran, todos los pibes que quieran ser carteros, con la renta básica universal o renta básica peronista, como la llamemos, para financiar estratégicamente. Sin renta básica universal no ganás la batalla comunicacional. Sin organizando al pueblo para comunicar, no se puede. A ellos no se la ganas nunca. Dejaros ahí, dejarlo con sus redes, hacia apagones informáticos. Mirá, no le creas nada. Ya cada vez la gente le cree menos. Apagar la televisión, no la compres más. No leas ningún canal con cable. Usa el cable para las películas, para divertirte, pero comunicate a través del correo argentino, de la información que va a circular diariamente a través de esta red de las 4.500 sucursales del Correo Argentino y el pueblo organizado en torno a esas 4.500, que son 4.500 son más que la cantidad de intendencias que hay. Fíjense si tiene poder territorial. Hablamos de poder territorial, no hay mayor que ese. Bueno, acá lo dejamos escuchando estos 4 videos, no los vamos a interrumpir. Va primero el de FATE, después el de papel prensa. El de FATE son 11 minutos, el de papel prensa 5. Después va el de qué hubiese sido FATE haciendo chips hoy, lo van a ver ahí, y hubiese sido. Y después finalmente la propuesta de hace 8 años para el Banco Central. ¿Qué hicimos con la máscara que tenemos en la carátula del programa? Bueno, gente, acá tienen un material para estudiar y de debate interesante y homenaje a este punto de inflexión de acumulación de poder nacional y popular, que fue el 24 de marzo. Y empezar a hacerlo objetivo a toda esta información. Exacto. Chau. A laburar. Hasta la próxima. A laburar. Hasta luego. En 1975, una calculadora fabricada en Argentina se vendía en Alemania Occidental. No era ensamblada con piezas extranjeras, no era una copia de ningún modelo japonés ni americano. Era un aparato diseñado y construido desde cero por ingenieros argentinos, con circuitos integrados desarrollados por ellos mismos, en una fábrica ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Y los distribuidores de Casio, Sharp y Canon en América Latina la miraban con una mezcla de respeto y desconcierto que no sabían bien cómo procesar. Eso no es lo que más me impresiona de esta historia. Lo que más me impresiona es cómo empezó, porque todo esto no nació de un plan gubernamental, ni de un laboratorio secreto, ni de millones de dólares en inversión extranjera. Nació de una reunión en 1969 entre 3 hombres, una sala de pocos metros cuadrados dentro de una fábrica de neumáticos y un equipo inicial de 6 personas que durante meses trabajaron desde sus casas, en su tiempo libre, sin saber si el proyecto iba a funcionar. Si te parece que eso suena a startup del siglo XXI, tenés razón. Solo que ocurrió 50 años antes y terminó de una manera que ningún fundador de Silicon Valley jamás tuvo que enfrentar. Esta es la historia de FATE Electrónica, de las calculadoras Tifra y del futuro tecnológico que Argentina casi construyó.
Para entender de dónde vino todo esto, hay que retroceder 3 años antes de la famosa división electrónica. Hay que ir a julio de 1966, a una noche que los argentinos conocen como la Noche de los Bastones Largos. Ese día el gobierno militar del general Onganía ordenó la intervención de las universidades públicas. La policía entró a las facultades con bastones. Golpearon a estudiantes y profesores. Cientos de académicos renunciaron en masa, muchos de ellos algunos de los científicos más brillantes que Argentina había producido hasta entonces. Entre los que se fueron estaba Manuel Sadowski, uno de los matemáticos más importantes del país, responsable de haber traído la primera computadora universitaria a Argentina, una máquina de origen inglés que todos llamaban Clementina. También salió de la universidad Carlos Varsavsky, astrofísico y uno de los talentos más peculiares de la ciencia argentina. Era el tipo de persona que podía hablar de radioastronomía por la mañana y de estrategia industrial por la tarde, sin que ninguna de las dos conversaciones se sintiera fuera de lugar. Lo que nadie calculó, con ninguna calculadora, fue que esa brutal limpieza académica iba a desatar algo imprevisto, porque esos científicos no desaparecieron. Fueron a buscar trabajo en otro lado. Manuel Madanes era el hijo mayor de Lejzer Madanes, el inmigrante polaco que había fundado FATE en 1940, como una fábrica de telas engomadas. Para 1966, FATE ya era uno de los principales fabricantes de neumáticos de Argentina y tenía planes ambiciosos de diversificación. Madanes era amigo personal de Sadowski desde los tiempos de la facultad, y cuando vio lo que estaba pasando, no dudó. Empezó a contratar a los expulsados, no como favor personal, como una decisión estratégica. Fue Sadowski quien le sugirió a Madanes crear una gerencia de investigación y desarrollo dentro de FATE, y fue Sadowski quien le propuso un nombre para liderarla: Carlos Varsavsky. El plan era claro desde el principio, aunque enormemente audaz. Si el Estado no iba a invertir en tecnología, quizás una empresa privada de capitales nacionales podía hacerlo, y no ensamblando piezas extranjeras, diseñando y fabricando con tecnología propia. Podés imaginar eso en el contexto de 1969. Argentina no era Corea del Sur, no era Japón. Era un país con una historia larga de industrialización incompleta, importaciones fáciles y proyectos que quedaban a mitad de camino. Y aún así, este grupo decidió que iba a competir con las grandes marcas internacionales en uno de los sectores tecnológicos más dinámicos del mundo: la electrónica de consumo. En abril de 1969, Varsavsky llamó a Roberto Subieta para reunirse con él y con Manuel Madanes. Subieta tenía 34 años, había dirigido el laboratorio de semiconductores de la UBA y era considerado uno de los profesionales mejor formados en electrónica del país. La propuesta era simple en su enunciado y monumental en su ejecución: crear una división electrónicas argentinas con integración creciente de componentes nacionales. Subieta dijo que sí, pero pidió tiempo para terminar otro proyecto, así que durante los primeros meses, él y un puñado de colaboradores trabajaron en sus casas y en horarios libres, sin laboratorio, sin presupuesto formal, con la convicción de que podían resolver algo que ningún equipo en Argentina había resuelto antes. El primer obstáculo técnico fue brutal: ¿cómo integrar una impresora en una calculadora electrónica? No había manuales para eso, no había precedentes accesibles. Y la competencia principal en Argentina, Olivetti, llevaba décadas en el mercado con su divisuma a manija y una red de distribución envidiable. Subieta y su equipo ocultaron deliberadamente ese problema a Madanes y Varsavsky durante un tiempo porque no querían generar dudas antes de encontrar la solución. Cuando la encontraron, fue gracias a una combinación de creatividad técnica, redes académicas y lo que el propio Subieta describía como vigilancia tecnológica, una forma elegante de decir que estaban atentos a todo lo que pasaba en el mundo y sabían cómo adaptarlo. Si esto te recuerda a cómo funciona el mejor tipo de innovación, equipos pequeños, problemas concretos, presión real, es porque en esencia no hay diferencia. La tecnología cambia, la naturaleza humana de resolver problemas, no. La cifra 311 apareció en el mercado a principios de 1971. Habían pasado apenas 18 meses desde aquella primera reunión. La calculadora no solo funcionaba, era competitiva. Tenía impresora integrada, operaciones aritméticas completas y un diseño que no tenía nada que envidiarle a los productos europeos del momento. Las 1.400 unidades vendidas pueden parecer pocas, pero el mensaje que enviaron fue enorme. Argentina podía hacer esto. Eso que deja que repita, porque lo vale. Argentina podía hacer esto. La división electrónica creció rápidamente. Subieta y su equipo comenzaron a lanzar modelos cada vez más sofisticados. Calculadoras de escritorio con y sin impresora. Luego minicifra para uso intermedio. Y finalmente, la línea que cambiaría todo. La microcifra.
Para 1975, la microcifra 4 era algo que casi nadie en el mundo hubiera esperado de Argentina, la segunda calculadora de bolsillo de toda la historia, después de la HP-35 de Hewlett-Packard. No la segunda en Latinoamérica, la segunda en el mundo. Y para hacerlo aún más notable, la microcifra fue también la primera calculadora de bolsillo con capacidad para operaciones científicas y financieras. Mientras Japón dominaba el mercado global con Casio, Canon, Sharp y Sanyo, Argentina estaba exportando a Europa. Las microcifra 10 llegaron a venderse en la República Federal Alemana. El 30% de la producción total de FATE Electrónica se exportaba. La empresa llegó a tener cerca de 900 empleados, de los cuales 150 trabajaban exclusivamente en investigación y desarrollo. Una inversión equivalente al 7% de las ventas. En una época en que ese nivel de gasto en I+D era inusual incluso en países desarrollados, si te detenés a pensar en todo eso, es difícil no sentir una mezcla de asombro y frustración. Porque la pregunta obvia es, ¿por qué no sabemos más de esto? La respuesta tiene nombre y apellido, y tiene fecha exacta, el 24 de marzo de 1976. El golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional no destruyó a FATE Electrónica solo con represión directa, aunque eso también ocurrió. Lo destruyó con política económica. El nuevo ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, implementó una apertura económica radical que eliminó las protecciones arancelarias que habían permitido a FATE competir en condiciones razonables. De repente, las calculadoras japonesas y americanas entraron al mercado argentino con total libertad, respaldadas por los subsidios y el apoyo estatal de sus países de origen. FATE no podía sostener esa asimetría. Al mismo tiempo, el clima de represión hizo insostenible el ambiente dentro de la empresa. Carlos Varsavsky tuvo que exiliarse en los Estados Unidos después de que mataron a su sobrino David. Con amenazas de muerte sobre su propia cabeza, murió en el exterior como lo que había sido siempre también. Un radioastrónomo académico nunca pudo ver el final de lo que había construido. Para 1978, la división electrónica de FATE ya no existía. El edificio que habían diseñado especialmente para la empresa, 16 hectáreas en Victoria, encargadas al arquitecto Silvio Grichener, nunca llegó a ser ocupado. La crisis de 1976 lo impidió. La planta que sí había funcionado fue comprada por NC, la empresa japonesa, para ensamblar sus propios productos en Argentina. El competidor que FATE había logrado superar en América Latina tomó literalmente su lugar. Hay algo en eso que va más allá de la ironía. Es casi una metáfora completa de lo que puede pasarle a un proyecto industrial, cuando el contexto político cambia de golpe. Pero antes de quedarnos solo con el duelo, y creo que esta historia merece un poco de duelo, vale la pena registrar lo que sí se logró. En total, la división electrónica fabricó alrededor de 15.000 calculadoras nacionales y unas 1.000 computadoras, cifras sistemas. El volumen de exportaciones llegó al $1.000.000. Diseñaron sus propios circuitos integrados desde cero. Desarrollaron software específico con ingenieras como Paula Sutton, licenciada en computación de la UBA, que contribuyó a construir la masa crítica del área de software, la Cifra 1000. El proyecto de computadora que estaban desarrollando al momento del colapso tenía una potencia de cálculo comparable a una IBM 370. Pero en un formato de escritorio que la hacía mucho más accesible. Yo pienso muchas veces en lo que hubiera pasado si el golpe no hubiera ocurrido, o si la apertura económica de Martínez de Hoz no hubiera sido tan brutal. Y también pienso en lo que pasa cuando no pensamos en estas cosas. Repetimos errores que ya pagamos carísimo. La historia de FATE Electrónica no es solo nostalgia tecnológica, es una demostración concreta de que Argentina tuvo en un momento específico la capacidad científica, industrial y creativa para competir en la frontera tecnológica global, no con ventajas artificiales, con talento real, trabajo real y una apuesta genuina por el desarrollo autónomo. Si te interesa este tipo de historias, las que nadie te cuenta en los libros de historia estándar, comenta abajo cuál crees que fue el momento exacto en que Argentina perdió el tren tecnológico. Porque hay varias respuestas posibles, y todas son interesantes. Me gustaría leer las tuyas, lo que construyeron Varsavsky, Subieta, Madanes y decenas de ingenieros y técnicos entre 1969 y 1976 no fue solo una línea de productos. Fue un modelo de lo que podría ser el desarrollo tecnológico nacional cuando hay condiciones mínimas para sostenerlo. Inversión en investigación, protección razonable del mercado interno y personas que creen genuinamente que vale la pena intentarlo. Esas condiciones se pueden crear, se pueden destruir y se pueden reconstruir. La pregunta es si estamos dispuestos a aprender de lo que ya pasó, o si preferimos seguir descubriendo las mismas cosas que otros ya pagaron con trabajo y con exilio. FATE Electrónica dejó de existir hace casi 50 años.
Los ingenieros que la construyeron son hoy abuelos, o ya no están, pero el conocimiento técnico que acumularon, las redes académicas que movilizaron y la demostración de que era posible, eso no desapareció del todo. Está documentado, está estudiado, está esperando que alguien lo tome en serio de nuevo. Si quieres seguir explorando la historia tecnológica argentina que nos enseña en la escuela, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay más historias como esta, algunas más oscuras, algunas más esperanzadoras, todas igual de reales. Y no tenés que perderte ninguna. La microcifra fue la segunda calculadora de bolsillo del mundo. Eso no es un dato de trivia, es una evidencia bien leídas. Cambian la manera en que entendemos quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Reiteramos, esta tarde será presentado el informe Papel Prensa, la verdad. Se trata de la historia del traspaso irregular de las acciones de Papel Prensa de la familia Graiber a los diarios Clarín, La Nación y La Prensa durante la última dictadura militar. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de Papel Prensa. De la Senado local y un grupo de empresarios privados y asociados al Estado argentino con vocación de argentinos se encontraron a lograr este objetivo que hoy es una realidad. Pero en este grupo privado empresario yo quisiera destacar una particularidad. Tres grupos empresarios en realidad conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por sus funciones específicas son en alguna medida competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, hicieron todos los esfuerzos junto con el Estado para llevar adelante este proceso. Los antecedentes de este gigante político y económico también son turbios y se remontan a fines de los 60. El entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa con el fin de instalar la primera empresa nacional de papel de diario. En 1971, el gobierno de Agustín Lanusse aprueba el pliego de bases y condiciones. Salen beneficiados el Grupo Civita, Alberto Doretti y Luis Rey, estos dos últimos vinculados con un poderoso banquero, David Graiber. Luego de una serie de acuerdos poco transparentes, el negocio del papel pasa a manos de Rey, aparentemente testaferro de David Graiber, a quien le transfiere los títulos de la empresa y lo convierte en el propietario de Papel Prensa. Otra versión asegura que fue el gobierno el que le cedió a Graiber el paquete accionario. Pero, ¿quién era Graiber? Un joven empresario vinculado con el poder político, colaborador del ex ministro de Economía del último gobierno peronista, José Belgelbar, dueño de bancos y sociedades en Estados Unidos, Bélgica y Argentina. Se lo conoció también como el banquero de los montoneros. Papel Prensa le pertenecía en un 75% a los Graiber y el resto al Estado Nacional. El 7 de agosto de 1976, Graiber muere en un confuso accidente aéreo en México y dejaba un jugoso negocio. Mientras tanto, en la Argentina, el genocidio estaba en marcha y los medios callaban. En enero de 1977, una patota militar entró a la casa de Rafael Llanover, director de Papel Prensa y representante de David Graiber. Lo insultaron y amenazaron. En marzo de ese mismo año, fueron detenidos Lidia Papaleo, viuda de Graiber, los padres de David, y todos sus bienes pasaron a manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial.
Ese mismo día, antes del secuestro, Lidia e Isidoro Graiber se reunieron con representantes legales y algunos miembros de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón para resolver el destino de Papel Prensa. Un mes después, Llanover fue secuestrado. Yo creo que ahí el Grupo Clarín, con La Nación y La Razón, se apoderaron de una empresa estratégica. Dejó Clarín de ser un diario para ser un grupo monopólico importante a partir de Papel Prensa. Héctor Timerman, conocedor de esta historia, aseguró que mientras Llanover estaba detenido, los abogados de Clarín y La Nación fueron a ver a su esposa y la presionaron para que entregara las acciones de la empresa. El negocio era redondo. Los 3 diarios de mayor circulación nacional formaban una sociedad con el Estado. El robo se había consumado. Esto es el chip que hay dentro de tu teléfono. Su interior es más complejo que cualquier ciudad. En todo el mundo, los países capaces de fabricar chips de gama alta se pueden contar con los dedos de una mano. Para bloquear esta tecnología, Estados Unidos ha hecho todo lo posible. Se puede decir que un pequeño chip, quien lo domina, domina el futuro. Lo que estás a punto de ver es el proceso de fabricación más complejo en la historia de la humanidad. Para fabricar un chip, lo primero que necesitas es un grano de arena. Pero no cualquier arena. Los chips requieren arena de cuarzo con un contenido extremadamente alto de dióxido de silicio. Este tipo de materia prima solo existe en unos pocos lugares del mundo, como Australia, Brasil y el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. El cuarzo extraído se introduce en un horno de alta temperatura y se calienta junto con carbono por encima de los 2000 grados Celsius. En ese momento, el oxígeno se separa y lo que queda es silicio bruto. Pero en esta etapa, la pureza del silicio es solo del 98%, muy lejos del estándar que necesita un chip. El siguiente paso es convertir este silicio bruto en la sustancia más pura que la humanidad haya creado jamás. Mediante un proceso llamado método Siemens, el silicio se transforma en gas y luego se vuelve a condensar en condiciones extremas, apilándose átomo por átomo. El resultado es silicio policristalino con una pureza de 99.129%. Para comparar, el oro suele tener una pureza del 99.99%. Este silicio es 1000 millones de veces más puro que el oro, pero el silicio policristalino aún no es suficiente. Los chips reales necesitan silicio monocristalino, en el que cada átomo está alineado estrictamente en la misma red cristalina sin ninguna irregularidad. Para lograrlo, los ingenieros funden el silicio policristalino en un crisol de cuarzo a 1400 grados Celsius. Luego, una pequeña semilla cristalina toca la superficie del silicio fundido, girando lentamente mientras se eleva. En ese momento ocurre el milagro. Los átomos de silicio se alinean siguiendo la estructura de la semilla, formando una enorme barra de silicio monocristalino que crece lentamente desde el líquido. Este proceso dura varias horas y finalmente produce un lingote de 300 milímetros de diámetro y más de 200 kilogramos de peso. En todo el lingote, la posición de cada átomo es precisa. Si incluso un solo átomo está fuera de lugar, todo el lingote se vuelve inútil. El lingote se corta en finas láminas con sierras de hilo recubiertas de diamante. Cada corte debe controlarse con extrema precisión. Las obleas resultantes tienen un grosor aproximadamente igual al de una tarjeta de crédito. Estas son las obleas de silicio. Pero las obleas recién cortadas tienen superficies rugosas y deben pulirse mediante pulido químico-mecánico, que utiliza partículas abrasivas y reacciones químicas para lograr una planitud a nivel atómico. Si ampliaras una oblea al tamaño de un campo de fútbol, la protuberancia más alta sería de solo medio milímetro. Esta superficie espejada se convertirá en el soporte de cientos de chips. Antes de entrar en la fábrica, las obleas se colocan en contenedores sellados y son transportadas por un sistema automatizado en el techo sin intervención humana.
Los trabajadores que entran en la sala limpia deben pasar por cámaras de aire y llevar trajes completamente sellados. Incluso la frecuencia de su respiración debe controlarse. En la sala limpia hay menos de una partícula por pie cúbico de aire. En comparación, en tu dormitorio hay alrededor de 1 millón. La sala está iluminada con luz amarilla porque la oblea está recubierta con materiales fotosensibles. La luz blanca normal la expondría y la arruinaría. A partir de este momento, la oblea debe pasar por más de 1000 procesos durante 3 meses. Primero, se introduce en un horno de oxidación a más de 1000 grados Celsius, donde el oxígeno reacciona con la superficie del silicio para formar una fina capa de dióxido de silicio que servirá como aislamiento eléctrico. Luego, la oblea se recubre uniformemente con una capa de fotorresina mediante rotación a alta velocidad y se hornea para secarla. Ahora entra en escena una máquina, la máquina de litografía EUV de ASML. Es el equipo más preciso jamás construido por el ser humano. Pesa más de 100 toneladas, cuesta más de 1.000 millones de yuanes, tardó 30 años en desarrollarse y tiene más de 100.000 piezas provenientes de 5.000 proveedores en 40 países. Ninguna empresa puede fabricarla por sí sola. Su principio es el siguiente: un láser de alta energía dispara 50.000 veces por segundo contra diminutas gotas de estaño fundido, vaporizándolas instantáneamente en plasma a 500.000 grados Celsius, 50 veces la temperatura de la superficie del Sol. Este plasma emite luz ultravioleta extrema con una longitud de onda de 13.5 nanómetros. Esta luz es absorbida por el aire, por lo que todo el sistema debe operar en vacío. Una serie de espejos especiales, las superficies más planas jamás fabricadas, guían la luz. Si se ampliaran al tamaño de Alemania, la mayor protuberancia sería de solo 1 milímetro. La luz pasa por una máscara con el patrón del circuito y se proyecta reducida 4 veces sobre la oblea. Las zonas expuestas de la fotorresina se pueden eliminar, dejando el patrón del circuito. Luego, la oblea entra en una cámara de grabado, donde gases reactivos se convierten en plasma y bombardean la superficie, eliminando el silicio expuesto átomo por átomo. La fotorresina protege las áreas que no deben grabarse. Después se repite el proceso: recubrimiento, exposición, revelado y grabado, decenas de veces, formando más de 100 capas en una sola oblea. Entre cada ciclo, también se realiza el dopado. Haces de partículas introducen átomos como boro o fósforo en el silicio, cambiando su conductividad. Así se forman las 2 regiones necesarias para crear un transistor, el interruptor básico del chip. Un chip moderno puede contener más de 100.000 millones de transistores, cada uno de solo 3 nanómetros, aproximadamente 1/23 milésima parte del grosor de un cabello humano. Después, se añaden múltiples capas de interconexiones metálicas, hasta 15 niveles, formando una especie de rascacielos microscópico que conecta todos los transistores. Tras más de 3 meses y más de 1000 procesos, la oblea está terminada, pero aún no todo ha acabado. Cada chip se prueba mediante una tarjeta de sondas que verifica su funcionamiento en segundos y genera un mapa de chips buenos y defectuosos. La oblea se corta con una sierra de diamante que gira a 60.000 revoluciones por minuto, separando cada chip individual. En procesos avanzados, la tasa de defectos puede alcanzar el 50%. Los chips buenos se montan en sustratos, se conectan con finos cables o mediante soldadura flip chip y luego se encapsulan con resina negra para protegerlos. Finalmente, pasan pruebas de envejecimiento a altas temperaturas para eliminar fallos tempranos. Después se clasifican por rendimiento y se marcan con láser para su trazabilidad. Desde la arena de cuarzo hasta el chip en tu bolsillo, todo el proceso implica más de 1000 pasos y 3 meses de trabajo, reuniendo los mayores logros humanos en física, química, óptica y mecánica de precisión. Hace 70 años, un transistor era tan grande como un pulgar. Hoy, en un transistor de 3 nanómetros, solo caben una docena de átomos en paralelo. Los límites físicos se están acercando
y los ingenieros ya exploran nuevos materiales, chips tridimensionales y señales ópticas. Sea cual sea el futuro, inteligencia artificial, conducción autónoma o interfaces cerebro-máquina, todo se apoyará en estos pequeños chips. Y cada vez que desbloqueas tu teléfono, estás tocando la obra más avanzada del conocimiento humano. Bueno, argentinos y argentinas, amigos y amigas, estamos acá en la Plaza de Mayo otra vez con nuestra vestimenta con la que declaramos Museo Antinacional de Saqueo al Banco Central hace un año. Hemos decidido volver a usarla para contarles lo que pasó esta semana aquí en Buenos Aires como avance de aquella primera actividad. Esta máscara ha sido un símbolo muy importante, digamos, para interpelar al funcionamiento del sistema financiero, por eso la volvemos a usar. Claramente el primer capítulo en especial de esta serie expresó que los pueblos tienen que tomar en sus manos el tema de la emisión de la moneda, que hoy está capturada por los bancos internacionales. Por eso vamos a seguir usándola como símbolo, dado que ha tenido una repercusión internacional, para exponer en algunos momentos algunas de nuestras ideas. Pero justamente esta semana en Buenos Aires ha dado a nacimiento una nueva corriente de opinión monetaria financiera internacional, a donde han venido no solamente compañeros de España, Eduardo Garzón, de la Red de Teoría Monetaria Moderna, sino también vinieron altos miembros del Banco Central de Bolivia a contarnos cómo ellos lograron recuperar sus manos, su economía que estaba en manos de los dólares, del dólar internacional, para el peso boliviano. Ha sido una experiencia maravillosa estos días, estuvimos en el Congreso, estuvimos con los sindicatos, estuvimos con autoridades del futuro Frente de Todos, que seguramente va a ganar las elecciones, y quedó una interesante mesa de trabajo para adelante con una serie de temas muy importantes que van por el tema de la argentinización de la economía a partir del gobierno del 10 de diciembre, que seguramente va a ser el Frente de Todos a esta altura de los acontecimientos. No voy a ir a los detalles porque se han dicho cosas de mucho nivel, muy precisas, pero claramente el planteo del Banco Central de Bolivia es un planteo donde ha sido exitoso. Más allá de la parte académica del doctor Garzón, la parte exitosa del Banco Central de Bolivia es el ejemplo que la Argentina va a tener que seguir en los próximos años si quiere recuperar su soberanía nacional. Por eso nosotros lo que queríamos contar hoy básicamente es una síntesis de lo que ha sido el gobierno de Macri. El gobierno de Macri ha sido una dolarización asimétrica, ha dolarizado los factores internacionales de poder y ha especificado al resto de la sociedad de los argentinos. O sea, ha hecho un esquema de dolarización para 100.000 personas en la Argentina y de especificación asimétrica para el resto de los 45 millones de argentinos. Ese es el gran desafío que vamos a tener que revertir desde el Frente de Todos en la próxima gestión, a partir del 10 de diciembre. Y eso significa un desafío de argentinidad, de un salto de argentinidad. Ese es el mensaje principal que queremos dar hoy. De hecho, se está dando, a raíz de este aluvión electoral que se ha producido, afortunadamente, una recuperación de muchos factores de argentinidad que estuvieron estigmatizados o dispersos o confundidos en estos años en la Argentina. El primero es el peronismo. Claramente el peronismo estuvo muy confuso todos estos años y ahora tiene la gran oportunidad de volver a hacer el peronismo monetario y financiero que hizo Perón hasta el año 74, que coincide muchísimo con lo que han hecho los hermanos bolivianos, casi les diría el 100%, ha hecho un peronismo boliviano, digamos claramente, y el peronismo va a tener que volver a esas fuentes, volver a esos lugares históricos. Lo mismo han hecho otros países, no ha sido solo Bolivia, Noruega ha hecho lo mismo, montones de países han hecho lo mismo, y eso obliga al peronismo, en esta nueva oportunidad que tiene para una gestión exitosa,
a replantear sus lógicas financieras, que en democracia no han sido las más coherentes con la historia de Perón, y mucho menos de los otros países que ganaron soberanía. Así que va a haber una gran oportunidad, porque el vacío y el desastre que deja el gobierno de Macri va a producir esa gran oportunidad para que el peronismo vuelva a sus fuentes. Es muy importante los triunfos electorales que han tenido y el rol que han tenido la colectividad judía argentina, a través de Axel Kicillof, del doctor Rosansky, del doctor Feinstein, del mismo Riazo Berbisky, con el cual tenemos diferencias, pero han producido un rol central la colectividad judía argentina al diferenciarse de lo que es el establishment de la AMIA y de la DAIA, de sus instituciones, y ser unos protagonistas centrales en este triunfo del Frente de Todos. Y también otras colectividades, pero en este caso la colectividad judía ha sido central por el triunfo de Axel en la provincia de Buenos Aires. Entonces eso demuestra que hay una reserva de las colectividades muy importante y que empieza a protagonizarse de distintos lados. También es muy importante que la instancia académica está empezando a debatir, como se ha mostrado en estos ciclos que hemos hablado acá, cuáles son los caminos para romper con el Fondo Monetario Internacional, cuáles son los caminos para recuperar la soberanía y la moneda argentina. Ha habido expresiones muy inteligentes en ese sentido. Claramente una de las más importantes fue la de Damián Panigo en la Universidad de Avellaneda, que dijo claramente que la Organización Mundial del Comercio, la bendita institución que impone el libre comercio en América Latina, ha dejado de existir. Concretamente manifestó que en noviembre las autoridades que toman los casos de denuncia al libre comercio, Estados Unidos no quiere que existen más, o sea, Estados Unidos está impulsando el fin del libre comercio, lo cual habilitará al próximo gobierno del Frente de Todos a una fuerte suba de aranceles, como él manifestó, y, sin ningún problema ni ningún tipo de sanciones internacionales, lo cual permite que toda la estructura de la Argentina industrial, que está intacta, que eso es otro aspecto importante que ahora vamos a conversar, toda esa estructura industrial pueda, vía una política de aranceles, a partir del 10 de diciembre volver a reactivarse y salir de este estado de parálisis que tiene hoy, con un casi 25% o 20% en algunos sectores de capacidad usada nada más, o sea, 80% de capacidad instalada ociosa es lo que tiene nuestro país hoy, producto de estas políticas de Macri. En ese sentido, esta política de aranceles, que vamos a estar totalmente libres para hacerlo por primera vez en democracia, porque siempre hubo límites en otros gobiernos de que había que respetar las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, hoy no hay ninguna necesidad, o sea que la definición de qué sectores se quieren proteger y desarrollar es una definición de política de Estado que tiene que tomar el Frente de Todos inmediatamente y con total libertad. Eso fue uno de los conceptos más importantes que escuchamos en estos días decir entre los compañeros economistas que participaron del ciclo. En ese sentido, yo quiero destacar, hacer un aporte de una visión positiva, optimista, sobre que la estructura de la Argentina está intacta. Digamos, la estructura productiva en el campo, en la industria, en los servicios, en los recursos humanos, en la parte tecnológica, en la parte de tecnologías de computación, en la parte de logística de comunicación, la hidrovía, los puertos y demás, es toda una estructura de primer nivel internacional. Lo que tenemos es el cáncer de que arriba de esa estructura está montado un sistema financiero que es el que ha colapsado en forma vertiginosa y no sabemos hasta qué punto va a llegar. Cuando lleguemos al gobierno ahí veremos en qué estado está, pero este sistema financiero es claramente el sistema financiero no solamente obsoleto, que se contradice con esta estructura real que tiene la sociedad argentina, insisto, en todo tipo de recursos y en recursos humanos, que no es menor, para rápidamente reconstruirse. Si nosotros cambiamos el sistema financiero argentino, dado que ha llegado a un colapso de estar calificado en el puesto número 166 entre 173 de la peor calificación, por el Banco Mundial. Eso significa que no tenemos sistema financiero. El Banco Central va a quedar sin reservas. La Bolsa de Valores, ahora el 11 de octubre, el Grupo Techin, que es el principal accionista, la empresa principal que cotiza en bolsa, se retira de la bolsa por primera vez después de 60 años, o sea que la Bolsa de Valores deja de ser una entidad financiera en la Argentina. O sea que no tenemos sistema financiero, hay que asumir la realidad, hay solamente un sistema de especulación y de fuga de capitales al exterior. Ese contraste entre esos dos aspectos
creemos que es el punto central que hay que asumir de entrada. Por eso nosotros lo que planteamos es que el Banco Central tiene que tener abiertas las puertas, no solamente a un protagonismo del pueblo en el directorio, sino también a las decisiones de política. Y en ese sentido, el ejemplo de Bolivia es el ejemplo a seguir. Bueno, ahora sí, nos hemos sacado la máscara. No nos hemos peinado a propósito, porque algunos compañeros del observatorio nos han hecho una observación. Los grandes fabricantes de falacias en los medios de comunicación, como son Lustó y Milei, no sé si lo habrán visto, los dos justamente por alguna razón comunicacional tienen sus pelos cuando comunican falacias y mentiras en la televisión sumamente despeinados. Uno con rulos, el otro con un peinado muy exótico, pero parece ser que la gente del poder tiene estudiado que la prolijidad para comunicarse ya no sirve, ya no le cree la gente le cree cuando alguien aparece como antisistema, con el pelo así, y en realidad son más sistema que nadie, como Milei o como Lustó. Por eso hemos decidido no peinarnos para esta segunda etapa de la comunicación, quizás como un intento de neutralizar estas falacias. Bueno, pero vamos a hablar un poco de las falacias, que son las que este hombre Macri y toda la élite gobernante que ha estado en la Argentina estos 4 años ha dejado al desnudo. Es fundamental distinguir y precisar y ubicarlas, porque ellos van a seguir mintiendo cuando se vayan de acá. Los medios de comunicación van a seguir mintiendo en los aspectos de las falacias económicas. Y nosotros no tenemos que dejar que reconstruyan esas mentiras. Va a ser difícil porque ellos van a seguir teniendo los medios de comunicación, pero van a seguir teniendo los mismos comunicadores. O sea, todos los mismos comunicadores que mintieron durante estos 4 años van a seguir atacando inmediatamente al próximo gobierno. Por eso es fundamental que pensemos en alguna estrategia de cómo neutralizarlos. Lo primero es distinguir las falacias, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar estos 80 días que faltan hasta asumir el gobierno el 10 de diciembre, en construir un movimiento de opinión política y pública sobre qué es lo que tiene que hacer el Banco Central, que es el corazón de las falacias, nace ahí en la Argentina. Ese es el lugar que está acá a 2 cuadras, desde donde se fuga toda la riqueza argentina a través de una serie de mentiras administrativas, y eso es lo que se tiene que revertir a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo neutralizar esas falacias? Bueno, quizás una forma sería dejar de escuchar a todos los medios de comunicación del sistema. O sea, no haría mal si no prendemos más los canales del grupo Clarín, los canales del grupo Telefe, todas estas estructuras que mienten permanentemente, incluso con economistas, como el caso que decía recién de Milei y otros, que no dicen la verdad de los argentinos. No dicen que somos cada vez más ricos y que la planificación de la pobreza, de esa riqueza, se hace desde el Banco Central. Así que bueno, eso nos parece un tema fundamental y ahí creemos que hay una falacia principal, que los compañeros bolivianos nos han enseñado cuando han venido acá y cuando hemos ido allá a aprender de ellos, que es la siguiente. Hay un mito que hemos comprado todos los argentinos, que es que la economía está dolarizada. Eso es mentira. Que la economía es bimonetaria. Eso es mentira. Lo que está dolarizado y es bimonetario es la renta oligárquica de 100.000 argentinos, incluidas las empresas extranjeras. El resto de los 45 millones de argentinos no estamos dolarizados. Vivimos cotidianamente en pesos, pagamos los costos en pesos y sufrimos las consecuencias de una permanente presión inflacionaria de estos grupos monopólicos y dolarizadores. Entonces, esa es la primera falacia que nos enseñaron los bolivianos. Una cosa es hablar de costos y otra cosa es hablar de precios. Acá nunca se habla, nunca van a haber un medio, nunca van a ver hablar a muchos políticos de los costos. Hablan, la economía está dolarizada, es un problema cultural. Se equivocan o no se animan a verlo. Les pedimos nosotros que lo revisen y aprendan de los bolivianos, que lo primero que hicieron fue conocer los costos, el gobierno, estoy hablando del presidente para abajo, de cada uno de los productos en pesos. Los costos, no el precio de venta. Ese discernimiento entre costos y precios es la clave de lo que tiene que hacer el próximo gobierno nacional.
Ahí vamos a aprender todos los argentinos a darnos cuenta de que los costos en un 90% son en pesos y apenas un 10%, incluso en algunos casos el 7% tiene incidencia del dólar. Por lo tanto, cada vez que sube el dólar, sube para subir la renta, no es que hayan subido realmente los costos. El Estado argentino no tiene esta información, no la tiene, le digo por experiencia concreta, no voy a detallarla acá, y en contraposición, el Estado boliviano la tiene al detalle. El presidente boliviano sabe cuánto sale el costo en pesos de hacer un grano de trigo, lo que sale hacer un kilo de pan, lo que sale hacer un litro de nafta, lo que sale hacer un coche, lo que sale hacer. Ese presidente es el que queremos nosotros. Nosotros queremos que el Frente de Todos sea un especialista en costos. A partir de ahí, cuando surjan, que es evidentemente una falacia, que la economía argentina está dolarizada en sus costos, cosa que es mentira, ahí estaremos en condiciones nosotros rápidamente de desdolarizar la economía argentina, como hicieron no solamente los compañeros bolivianos, sino también los compañeros de Noruega. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, ese es el punto central. Nosotros tenemos que romper esa mentira que van a mantener, porque la mantienen el sistema de poder de los medios de comunicación, que está mantenido por los bancos y por las empresas monopólicas, que lo único que buscan es aumentar su rentabilidad en dólares y sacarla al exterior. Como la Argentina tiene todas las posibilidades de hacer eso, simplemente lo que tiene que hacer el Estado es hacer lo que no hizo hasta ahora, que es conocer los costos. Yo le aseguro que todas las oficinas que están aquí alrededor, ahí tienen el Ministerio de Economía, allá está la Secretaría de Comercio, acá está el Banco Nación, ahí está la Comisión de Defensa de la Competencia. No tienen ninguna información científica ni rigurosa de cuáles son los costos de producción de los bienes en la Argentina. Ninguna de estas oficinas. Los desafío a cualquiera de los que está sentado en esta silla que me niegue públicamente y me demuestre que conoce alguno de los costos de producción que sufrimos los argentinos, y por no conocer los costos es que sufrimos la hiperinflación que estamos sufriendo. Entonces, ese es el primer gran desafío. Nosotros estamos planteando que se haga una ley de sinceramiento estadístico del Estado ni bien asuma el nuevo gobierno. Eso significa no solamente este concepto de conocer los costos sistemáticamente, que hoy con el Big Data y la inteligencia artificial se conocen en 10 días, en 15 días se conocen todos los costos de producción de la Argentina, sino también levantar los secretos financieros, estadísticos e impositivos que hacen que estas oficinas de acá alrededor estén impotentes de sentarse frente a los factores monopólicos inflacionarios para ponerles las condiciones como política de Estado. Así que eso es lo que para nosotros es central, fue aportado, fue surgido esto también de este primer ciclo de debate de sistemas soberanos monetarios, como el gran contraste entre el Estado argentino y el Estado boliviano. Bueno, y ahora para terminar esta idea, vinimos acá a la plaza histórica del peronismo con las patas en las fuentes, porque tiene mucho que ver con esto que dijimos al principio, de que el peronismo tenía que volver a las fuentes. De hecho, el Papa Francisco dijo que todos tenemos que volver a las fuentes. ¿Qué significa que el pueblo argentino vuelva a poner las patas aquí, simbólicamente? Para nosotros significa que ponga las patas adentro del Banco Central de la República Argentina, como hicieron los bolivianos. El vicepresidente actual del Banco Central de Bolivia fue el líder de la guerra del agua. Es un hombre que luchó en las calles, que ganó en las calles y que hoy es el vicepresidente y es uno de los que ha estado exponiendo brillantemente aquí en la Argentina estos días. Por eso nosotros creemos que ese es el ejemplo. Creemos que realmente si el pueblo argentino, con sus líderes sociales, religiosos, hemos hecho una convocatoria a los curas de las villas, hemos hecho una convocatoria a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, a la gente de la cultura, ayer en la multisectorial audiovisual, a las pymes, desde luego, a los discapacitados, a la gente de la tercera edad, a los jubilados, a que peleen un sillón en el Banco Central de la República Argentina. Esto no es solo simbólico, esto lo hizo Perón en el año 45 y en el año 73. Y lo han hecho ahora los bolivianos y, como dije recién, lo han hecho otros países del mundo, como Noruega. Entonces no es simbólico, es
efectivo. ¿Cuál es la efectividad? Hace 40 años que desde el Banco Central nos están fugando las riquezas, nos están fugando el capital al exterior de la patria. Y por eso pasamos de 4% de pobres a 40% de pobres y a las deudas externas exóticas que tenemos. ¿Por qué? Porque el pueblo no está sentado con las patas arriba del directorio del Banco Central de la República Argentina, como están los compañeros de Bolivia. No hace falta ser un erudito. El propio presidente del Banco de Bolivia, Marcelo Zabalaba, confesó que no sabía de bancos, que el presidente lo sentó ahí por confianza a que iba a cuidar la riqueza de los bolivianos y que a los 6, 7 meses ya había aprendido todo lo que hay que aprender del sistema bancario. Todo lo que está acá adentro, en estas cuadras, en estas manzanas del saqueo de la República Argentina, son todas ficciones que se aprenden muy fácil, muy fácil. Lo han dicho los compañeros del Banco de Bolivia. Mucho más fácil lo podemos aprender nosotros, que tenemos una trayectoria muy importante de gestión de Estado. Por eso queremos terminar con las patas acá, y digo patas porque es la frase histórica del pueblo argentino, y convocando a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner a que den este paso político en el próximo gobierno. La próxima gran elección no es la del 27 de octubre porque ya está ganada, ya sabemos que vamos a ganar por el 60%. La próxima gran elección de los próximos 80 días es quién se sienta en el directorio del Banco Central de la República Argentina para que vuelva a ser de los argentinos y de la patria. Por eso desde acá, con las patas en la fuente y confiando en ellos dos, estamos seguros de que van a innovar también ahí en la composición del directorio y que el pueblo argentino va a empezar a visualizar a ese lugar como el lugar estratégico para poder resolver la redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso no la vamos a lograr por mercados externos ni por recaudaciones de AFIP, va a tardar muchos años en recomponerse. La vamos a arreglar solamente desde una conducción popular desde el Banco Central de la República Argentina. Bueno, un abrazo a todos y vamos por esos sillones.